La paz de Dios esté en nuestros corazones en este miércoles 10 de febrero del año 2021. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, en medio de una enseñanza acerca del divorcio, acerca de la relación entre un hombre y una mujer, acerca del matrimonio, nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Él lo dijo claramente, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahora, hay algo interesante. El apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Algo interesante, ya no nos habla de criaturas de Dios, sino de hijos de Dios. Pero hay una condición. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero hay una condición, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso hay una diferencia entre la persona que no es guiada por el Espíritu de Dios y la persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Y eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya no solamente son creación de Dios, ya no nos habla de criaturas de Dios, sino de hijos de Dios. Tremendo. Y en el versículo 16 también habla de hijos de Dios, pero da una condición también, que el Espíritu Santo debe tener su presencia en nosotros, debe morar en nosotros. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una condición, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios, la carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Interesante, pasa de ser solamente creación de Dios a ser una creación nueva de Dios, o sea, ser un hijo de Dios. Pero hay una condición. Si alguno, dice el versículo 17, está en Cristo. Y eso tiene sus consecuencias cuando una persona está en Cristo, cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, la Biblia le da el calificativo de ser hijo de Dios. Si alguno está en Cristo. Estamos dando unas pinceladas de esta verdad tan importante en nuestro caminar cristiano. Tú sabrás si crees lo que habla el hombre o crees lo que habla la palabra de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, Gálatas, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente, versículo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas abre un horizonte grande y dice, porque todos, tremendo, sois hijos de Dios, pero hay una condición, por la fe en Cristo Jesús. O sea que la persona, en otras palabras, que no tiene su fe basada en Jesucristo, no es hijo de Dios, no importa quién lo diga. Y termino esta corta enseñanza con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Como te dije, estamos dando unas pinceladas solamente para apercibirte, para despertarte de ese letargo que está sucediendo en la iglesia y está sucediendo en el mundo.
en estos tiempos. Juan 1, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una condición: a los que le reciben y creen en Jesucristo. Y es lógico la obediencia que deriva de una persona que recibe al Señor en su corazón y cree en su nombre. Ese es un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Y aunque se oiga duro, no todos somos hijos de Dios. Quiero repetirlo para terminar: todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Pero todavía hay tiempo de pasar de ser una criatura de Dios a una nueva criatura que tenga la potestad de ser llamada hijo de Dios. Todavía hay tiempo. Si tú estás escuchando esta corta enseñanza, todavía hay tiempo. Ábrele tu corazón al Señor. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Dile que la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario te limpia de pecado. Pídele perdón a Dios y acéptalo como tu Salvador, como tu Maestro, como tu guía. Y permite que el Espíritu Santo de Dios more en ti. Haciendo esto de corazón, verdaderamente te convertirás en un hijo de Dios. Es tu decisión creerle al hombre o creer la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te bendice. Síguenos, multiplícanos, suscríbete en Facebook, en Instagram, en YouTube. Manda este mensaje a muchas personas porque sé que muchos necesitan escucharlo. Bendiciones.